Dios los bendiga. Mi nombre es Jaime Martí Gartúa. Soy estudiante de la Universidad Interamericana de Aguadilla y les estaré presentando el tema La Era de las Revoluciones. La Era de las Revoluciones, un periodo que fue marcado por constantes revoluciones para eliminar o limitar el poder de la monarquía. Este periodo data del siglo XVIII al siglo XIX, más precisamente del año 1776 al año 1848. También se le considera la entrada a la edad contemporánea. Absolutismo. ¿Qué es el absolutismo? El absolutismo es una forma de gobierno en la cual el poder dirigente está sujeto a la ley divina. ¿Por qué surgió? Surgió ante la necesidad de unir grandes fuerzas militares. Los estados crearon un ejército regular comandado por el rey y ya no por señores feudales dispersos e incomunicados. La burguesía apoyaba la concentración del poder para garantizar la seguridad y así estabilizar la economía dentro de todo el territorio de un estado. Inició en el siglo XVI y termina en el siglo XVIII. Revolución darwiniana. Se le considera una de las principales razones por la cual empezó la era de las revoluciones, ya que se empezó a dudar de lo ya establecido. Esta revolución empieza aproximadamente en el año 1859. Esta revolución empezó cuando Darwin publicó su obra El origen de las revoluciones. Finalización de la revolución darwiniana. Según mi entendimiento, la revolución darwiniana no ha terminado aún hoy día. Siglo de las luces. Este siglo de luces data del siglo XVIII. Comenzó en Inglaterra y se expandió por todo el mundo. También se le conoce como la época de la Ilustración. Otra de las razones por la cual empezó la era de las revoluciones. Consecuencias del siglo de las luces. La oposición y la pérdida del poder que tenía la iglesia. La aceptación de diferentes religiones. La inclusión de las mujeres en este tipo de movimientos y las ideas de los ilustrados dieron pie al comienzo de grandes conflictos armados. Finalización del siglo de las luces. El siglo de las luces ha ido en decadencia, pero según mi entendimiento de lo investigado, el siglo de las luces debió terminar en el siglo XIX, donde terminó su auge, pero aún persiste en menor medida hoy día. Enciclopedismo. Es un movimiento cultural que dio inicio durante el siglo de las luces. Su objetivo buscaba catalogar o concentrar todo el conocimiento humano a partir de nuevos principios de la razón. Revolución industrial. Esta es la primera revolución, fue la que dio inicio a la era de las revoluciones. Inició en el año 1760 y empezó en Gran Bretaña. Llega hasta Europa. Consecuencia de la revolución industrial. Se inician diferentes industrias: industria minera, industria siderúrgica, industria de transporte, industria comercial. Se inventa la máquina de vapor y se implementó el alambrado de gas. Finalización del siglo de la revolución industrial. Se sabe que se terminó en el año 1840, pero se desconoce el porqué de su finalización. Revolución Atlántica. Se considera revolución atlántica a un grupo de revoluciones. Las revoluciones más importantes involucradas fueron la independencia de los Estados Unidos 1776, Revolución Francesa 1789, Revolución Haitiana 1791, Independencia de la América Española 1825. Inició en el año 1770. Consecuencia de la Revolución Atlántica. Se despierta el rechazo a la institución de la esclavitud, marca el final del absolutismo y se extiende el ideal republicano. Finalización de la Revolución Atlántica. En el año 1820, con la terminación de las guerras de independencia española y de independencia hispanoamericana. Guerra de independencia hispanoamericana. Inicia en el año 1808, empieza tanto en España como en América. Las causas de su comienzo: el surgimiento de los ideales de nacionalismo y libertad, divergencias entre los metropolitanos y los territorios coloniales,
las consecuencias de la guerra de independencia hispanoamericana. Victoria de la independencia. La creación de nuevos estados en América. La independencia de algunos países. España pierde la mayor parte de sus colonias. Finalización de la guerra de independencia hispanoamericana en el año 1833 por la pérdida del poder de España. Revolución de 1820. Esta revolución fue el inicio de la fragmentación definitiva del absolutismo y del antiguo régimen de Europa. Fue un movimiento nacionalista que tenía como base la consecución de un Estado liberal sin depender de un rey que concentrase todo el poder absoluto. Inició en el 1830. Consecuencias de la revolución de 1820. Aunque estas revoluciones liberales no tuvieron éxito, tuvieron bastantes repercusiones en el futuro europeo. Supusieron el final del dominio del Imperio Otomano sobre Grecia y supuso un cambio que caló dentro de las mentalidades de la época, que acabaría por volver a explotar en 1830 y 1848. Termina en el año 1829 con la caída de los revolucionarios, con su única victoria en Grecia, la cual fue reconocida por los otomanos como autónoma. Revolución de 1830. Es una de las revoluciones más cortas que hay en la historia. Empezó el 26 de julio de 1830, duró 3 días. Inició en Francia y llegó hasta Bélgica, Polonia, Italia, Alemania, Reino Unido, España, Hispanoamérica. Consecuencias de la Revolución 1830. El triunfo del sistema constitucional frente al ideal absolutista de algunos soberanos de Europa. El triunfo del anhelo de independencia nacional en algunos países, así como el derecho de cada pueblo a darse su propia forma de gobierno. El derrocamiento de la dinastía borbónica en Francia. Finalización de la Revolución 1830. Finalizar el 29 de julio de 1830 la victoria del movimiento y el derrocamiento del sistema de monarquía absoluta. Revolución de 1848. Inició en el año 1848 en Francia y llega hasta Europa. Las consecuencias, las causas para su comienzo fueron la crisis económica de 1847 y la negación de los derechos y libertades. Las consecuencias de la revolución de 1848. Triunfo del sistema republicano. Inicio de ideales socialistas. El socialismo desde entonces ha influenciado en la conquista de los derechos para la clase trabajadora y vigorizó el anhelo del nacionalismo y la unificación de algunos pueblos. Finalización de la revolución de 1848. En el año 1849 terminó con el derribo de la rebelión. Además, es la rebelión con la cual terminó la era de las revoluciones. Conclusión. Después de haber estudiado esta era de las revoluciones, me he dado cuenta que estas revoluciones han sido los cimientos para nuestra edad actual. Ya que si comparamos el cambio que tuvo la humanidad antes y después de la era de las revoluciones, hemos visto que antes de la era de las revoluciones los cambios de la humanidad fueron lentos. Pero la era de las revoluciones fue el boom del cambio. Ahí empezó un cambio acelerado que trajo a la humanidad a la sociedad tal y como la conocemos hoy en día. Aquí está la referencia. Dios los bendiga. Hasta aquí mi presentación.